clase vamos a empezar a analizar la relación que tiene nuestra subjetividad con las estructuras generales de poder en las cuales nos hallamos inmersos e inmersas. Para eso nos vamos a acercar a la obra del filósofo francés Michel Foucault. Michel Foucault es probablemente el filósofo más importante al respecto de este tema en este último periodo de tiempo. Foucault es un filósofo que es hijo de su tiempo. Foucault desarrolla una parte muy importante de su obra en los años 60 y en los años posteriores. Estos fueron, como ustedes saben, años de una crítica mordaz a las instituciones y a las estructuras de poder. Concretamente, Foucault es parte activa, desde su lugar de filósofo, de lo que se llamó el Mayo francés o el Mayo del 68. Cuando hablamos del Mayo del 68, nos referimos a un conjunto de protestas estudiantiles que posteriormente fueron acompañadas de una huelga general, que probablemente hayan sido las protestas y la huelga más importante de Francia, que tuvo repercusiones no solo en Francia, sino en toda Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica. Foucault, junto con otros filósofos y filósofas de la época, entienden que el rol de la filosofía tiene que ser otro. La filosofía ya no debe ser simplemente un intento de resolver preguntas universales, sino que debe encargarse de analizar el propio tiempo. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Quiénes somos ahora? Il me semble que la philosophie a acquis là une dimension où que s'est ouverte pour elle une certaine tâche qu'elle avait ignorée ou qui n'existait pas pour elle auparavant, et qui est de dire qui nous sommes, oui. De dire qu'est-ce qu'est notre présent, qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui. C'est évidemment une question qui n'aurait pas eu de sens pour Descartes. Acerquémonos al pensamiento de Foucault leyendo algunas palabras de su libro Microfísica del Poder. Dice Foucault: con demasiada frecuencia se reduce el problema del poder al problema de la soberanía. ¿Qué es el soberano? ¿Cómo puede constituirse? ¿Qué es lo que une los individuos al soberano? He intentado hacer un análisis que iría en otra dirección. Podríamos esquematizar la concepción habitual del poder de esta manera. Como se ve, es una visión en la cual el poder se encuentra centralizado, es una red centrada en un punto, el soberano. Esta es justamente la postura que Foucault va a criticar. En sus palabras: entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder. Toda relación de fuerza implica en todo momento una relación de poder. Decir que todo es político quiere decir esta omnipresencia de las relaciones de fuerza y su inmanencia en un campo político. Podríamos esquematizar entonces la concepción Foucaultiana del poder de esta manera. Según el filósofo francés, el poder se encuentra distribuido. No solamente están estos poderes más habituales como el poder del gobierno, sino que también tenemos que considerar lo que a veces se ha llamado micropoderes. El poder que ejerce una pareja, el poder que ejerce un padre o una madre sobre su hijo o hija, el poder que ejerce un médico o médica sobre su paciente, el poder que ejerce un docente sobre sus alumnos y alumnas, etc. Son poderes mucho más pequeños, pero sin embargo son poderes fundamentales. La idea de Foucault es que el poder
no tenemos el poder como tenemos una cosa. El poder se ejerce dentro de un sistema de relaciones de poder. No hay alguien que tenga el poder, hay alguien que ejerce, pero el poder es generado por toda la estructura. En su libro Vigilar y Castigar, probablemente su libro más famoso, Foucault dice lo siguiente: el poder no se tiene como se tiene una cosa, funciona como una maquinaria. Su organización piramidal le da un jefe, pero es el aparato entero el que produce poder y distribuye los individuos en ese campo. Se organiza como un poder múltiple, automático y anónimo, porque si es cierto que la vigilancia reposa sobre individuos, su funcionamiento es el de un sistema. El poder y las relaciones de poder, entonces, atraviesan el cuerpo social. No solo son las grandes relaciones de poder, sino que todo el sistema incluye pequeñas relaciones de poder. Sin embargo, existen instituciones disciplinarias, instituciones que tienen un rol particularmente importante: normalizar a los sujetos. ¿Cuáles son esas instituciones disciplinarias? Podemos pensar, por ejemplo, en el sistema educativo, en las escuelas. Podemos pensar en los hospitales y particularmente en los hospitales y los asilos psiquiátricos. Podemos pensar también en todo el sistema de las cárceles y también, por ejemplo, podemos pensar en los cuarteles. Estas son instituciones normalizadoras, según el vocabulario de Foucault. ¿Qué significa esto de normalizadora? Significa que trabajan sobre los sujetos para normalizarlos, que incorporen la norma, que sean normales. Por otro lado, también estas instituciones separan y aíslan lo anormal, aquello que escapa a la norma. Como ustedes pueden ver, esta es una crítica muy dura a las instituciones. Esto no es algo llamativo, ya que Foucault vivió todos los años 60 y particularmente en Francia al final de los años 60, una crítica que fue realmente muy dura con las instituciones universitarias, las instituciones políticas, las instituciones sociales, las instituciones familiares. Esto no es algo que fue propio de Foucault y me gustaría mostrarles el pensamiento de otro autor, Louis Althusser, también francés, que ideológicamente se ubicaba en un lugar distinto a Foucault, pero que también realizó una crítica similar a las instituciones. Según Althusser, la ideología dominante se impone a través de los aparatos del Estado. El aparato del Estado que más fácilmente podemos ubicar es el aparato represivo del Estado. Aparatos como la policía, el ejército, la cárcel, el sistema jurídico. Este tipo de instituciones represivas del Estado son esencialmente públicas y, según las palabras de Althusser, funcionan esencialmente en forma de violencia, a veces en forma de violencia física directa y a veces en forma de violencia simbólica, a través de prohibiciones, a través de amenazas, etc. Pero, dice Althusser, estos no son los únicos aparatos del Estado, sino que también hay aparatos ideológicos del Estado. Estos serían aparatos como el sistema educativo, como los medios de comunicación, la familia, la religión, los sindicatos, los partidos políticos, las instituciones culturales, etc. Este tipo de aparatos, a diferencia del aparato represivo, son plurales y hay instituciones que son públicas y que son privadas. Es interesante ver que el Estado, para Althusser, no es solamente el Estado como institución pública. A diferencia del aparato represivo, estos aparatos funcionan esencialmente en base a la
ideología. Ustedes podrían preguntarse, ¿cómo llegué yo, cómo llegaron ustedes a tener la ideología que ustedes tienen? Althusser contestaría, hemos tenido esta ideología y tenemos esta ideología porque a lo largo de nuestra vida pasamos por una serie de aparatos ideológicos que han ido formando nuestra forma de pensar, de ver el mundo y de relacionarnos con el mundo social y las relaciones sociales. Para terminar esta parte, me gustaría compartirles parte de un debate que Foucault tiene con un intelectual destacadísimo, el gran lingüista Noam Chomsky, donde justamente Foucault aborda esta cuestión de las instituciones. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin, je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. A modo de síntesis, podemos decir que desde el pensamiento de Michel Foucault es equivocado asociar el poder únicamente con las altas cúpulas. Por supuesto que los gobiernos, por supuesto que la policía, por supuesto que las grandes empresas tienen poder. Sin embargo, no tienen el monopolio del poder. El poder se halla distribuido en todo el cuerpo social. En cada relación se maneja una relación de poder. Debemos prestar especial atención a cierto tipo de instituciones disciplinarias, instituciones normalizadoras, como la escuela, como el cuartel, como el manicomio. Este tipo de instituciones no solamente se encargan de castigar a aquellos sujetos que salen de la norma, sino que se encarga, según el pensamiento de Foucault, de formar subjetividades, de transformarnos en sujetos normales.